En nuestros pueblos tenemos relatos orales de la tradición andina, en los que se narran sobre los seres que pueblan nuestra naturaleza. Y a través de esta producción se quiere preservar y difundir nuestra riqueza cultural. Ahora escuchemos el siguiente relato, el Achachila de Guayatauqui. Cuentan que en los majestuosos Andes del Perú, entre sus nevados, pastizales y bofedales, vivía una humilde familia. Esta familia, además de ser pobre, era muy caritativa. Su choza, construida a base de piedras y pajas, estaba ubicado en la parcialidad de Callasa del Ayllu Pisacumaña. Allí vivían Anastasio, su esposa Catita y sus 2 hijos. Anastasio era humilde, trabajador y honrado. En el Ayllu de Pilcallamas vivía su hermano menor, Micaelo, quien era ambicioso, avaro y haragán para cualquier trabajo. Un día, Anastasio volvía silbando un hermoso huayno, después de pastar los animales de la hacienda Garnica. De pronto escuchó un sonido y se asustó mucho. Después se dio cuenta que era el pedo de un anciano que estaba tirado a unos pasos delante de él. Anastasio, conmovido al ver al ancianito recostado en el suelo, lo levantó y lo llevó a su humilde choza. Una vez allí, el anciano abrió sus pequeños ojitos color canela. Luego saludó al joven y le dijo: Hijo, tú eres una persona de buen corazón. Por eso mereces una recompensa por haberme ayudado y levantado de aquel lugar. Mucha gente lo había visto tirado en el suelo, pero nadie lo había ayudado. En ese momento llegó Micaelo y al ver al anciano en la choza de su hermano, dijo: Anastasio, ¿por qué has traído aquí a este miserable anciano? Muchos lo han visto tirado en diferentes lugares y dicen que es un malvado brujo. Debes decirle que se marche inmediatamente, porque si se queda, puede hacerte mucho daño. No, estás equivocado, Micaelo. Dios dijo que la bendición está en los ancianos. El que está equivocado eres tú, hermano. ¿Qué bendiciones te puede traer este viejo que no tiene dónde caerse muerto? Hazme caso, échalo de una vez. Eso nunca. Algún día nosotros llegaremos a ser ancianos. Recuerda lo que decía nuestro padre: todo lo que se siembra, se cosecha. Micaelo, sembremos amor, respeto y solidaridad. Anastasio, te repito que este no es cualquier anciano, es un hechicero. Oye tú, el rapazo anciano, fuera de aquí, vete, lárgate. Micaelo, el que debe marcharse eres tú. No voy a permitir que faltes el respeto a este anciano. Ahora te pido que te vayas de mi casa. ¡Fuera! ¡Fuera! Micaelo, sin poder hacer nada, se retiró con mucha rabia. Él realmente sabía que el anciano tenía poderes prodigiosos. Al día siguiente, en la madrugada, mientras el viento soplaba con fuerza, haciendo silbar las pajas, el ancianito abrió los ojos y dijo: Anastasio, hijo mío, ve
y sube al Apu Huayatauqui. En su cima más alta te encontrarás con un cóndor. Este es 3 veces más grande que los cóndores normales. Ese cóndor es sagrado. Te concederá tus deseos y te dará muchas riquezas. Estas riquezas deberás compartirlo con las familias más pobres de todo el ayllu de Pisac Umaña. Cumpliré con todo lo que me digas, te lo prometo. Recuerda, hijo mío, comparte esas riquezas con los más pobres, los más necesitados. No lo olvides. Diciendo estas palabras, el anciano cerró los ojos para no volver a ver nunca más la luz del sol. Anastasio, junto a su esposa y niños, lloraron tanto como si el ancianito fuese parte de su familia. Luego decidieron enterrarlo al costado de su choza. Al día siguiente, Anastasio subió al cerro para cumplir su promesa. Subió con mucha fe. Mientras caminaba, recordaba todas las palabras que había escuchado del anciano. También pensaba compartir todas las riquezas con las familias más pobres del lugar. Cuando llegó a la cima, descansó. Minutos después se oscureció misteriosamente. Después cayó una torrencial lluvia acompañada de fuertes y continuos truenos que hacían retumbar la tierra. En medio de aquella lluvia se escuchó una voz muy grave que decía: ¿Por qué te asustas? Yo soy el cóndor. Tranquilo. Yo tuve un pacto con el anciano, al cual ayudaste. Ahora, por tu buen corazón, te daré muchas riquezas y deberás compartirlo con los más necesitados. Dicho esto, desapareció. Así también, la intensa lluvia y los truenos cesaron como por arte de magia. Anastasio había permanecido paralizado ante la misteriosa presencia del gigantesco cóndor, pero en realidad era el Apu Huayatauqui, quien había tomado la forma del cóndor para hablarle a Anastasio. Después reaccionó y se preguntó: ¿A dónde se fue el cóndor? ¿Y la lluvia? ¿Y los truenos? ¿Qué pasó aquí? ¿Eso será todo? Mejor me regreso a mi casa. Muy temeroso, ¡pum, pum, pum!, bajó el cerro velozmente, cayéndose muchas veces. Al llegar a su choza, se dio con la sorpresa de que en sus pequeños corrales había alpacas, llamas, ovejas, vacas y otros animales. Cuando entró a su choza, vio muchos víveres y ropas. Su esposa, muy sorprendida, le preguntó: Anastasio, ¿de dónde has traído todos estos animales? Catita, es una bendición que nos envía el anciano, al cual ayudamos. Antes de fallecer, me dijo que me recompensaría con grandes riquezas. Entonces, él nos envió estos animales, estas comidas, estas ropas y todo lo que hay. Así es, el ancianito cumplió con su palabra. Al día siguiente, Anastasio dejó todos los animales al cuidado de su esposa. Luego se fue a la hacienda, donde trabajaba como peón. Cuando llegó, le contó
todo a su patrón. Patrón, anteayer por la tarde recogí de las pampas de Jipaui a un anciano y lo llevé a mi casa. Muy agradecido el anciano me dijo que fuera al cerro Guayatauqui para recibir mi recompensa. Cuando terminó de hablar el ancianito, falleció y lo enterré al lado de mi choza. Y ayer subí al cerro. Allí escuché una misteriosa voz. Después apareció un cóndor y me habló. Yo, después de permanecer paralizado, muy asustado, regresé corriendo, sin ni siquiera mirar atrás. Cuando llegué a casa, encontré los corrales llenos de animales y muchos víveres dentro de mi casa. Dime, patroncito, ¿qué hago con todos esos animales? Fácil pues, Anastasio, tráelos aquí. Recuerda, tú no tienes terrenos para que los puedas criar. Pero el anciano me dijo que debía compartirlo con las familias más pobres de Pisacumaña. Ya te dije que los traigas aquí, y punto. Ahora ve a traerlos. Anastasio no pudo negar la petición del patrón, porque éste le dio varios latigazos. Cuando llegó a su choza, le dijo a su esposa y a sus 2 pequeños hijos que tenían que arrear todos los ganados a la hacienda Garnica. Su esposa, sin hacer pregunta alguna, le hizo caso. En medio camino, hacia la hacienda del patrón, se escuchó una voz encolerizada. ¿A dónde llevas todos los ganados? Veo que olvidaste mi mandato. Yo te dije que lo compartieras todo lo que te envié con las familias más pobres del Ayllu. Anastasio, al escuchar la voz del Apu sagrado, se asustó e inmediatamente regresaron a casa con los ganados. Esa misma tarde, Anastasio fue a visitar a las distintas familias, llevando un par de animales. Así lo hizo por varios días, hasta cumplir con el mandamiento del Apu Guayatauqui. Fue una producción de La Voz de José María Arguedas.